Muy buenas noches. Vamos a empezar con este primer encuentro del seminario permanente. Es una estrategia que vamos a desarrollar a lo largo de lo que viene de este año y a lo largo del siguiente año con temas relevantes vinculados al cumplimiento del derecho a la educación y a los desafíos que tenemos como educadores y como educadoras en los diferentes espacios educativos y entornos educativos en los que trabajamos. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la rama magisterial y de la unidad de formación que tengo la alegría de coordinar desde hace algún tiempo. Este primer encuentro que tenemos en nuestro seminario permanente se desarrolla en el marco de la conmemoración del 25N, del 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y contra las diversidades sexogenéricas. Ayer se celebró este día que ha sido instaurado por Naciones Unidas desde hace ya bastante tiempo, precisamente para poner en la agenda política y para visibilizar la violencia de género como un problema lamentablemente muy extendido en nuestros países, en nuestras sociedades y en particular en nuestro país. Vamos a estar entonces durante unos 40 minutos conversando sobre la importancia de por qué la escuela tiene que tener en el centro de su trabajo la construcción de convivencia democrática libre de violencias en general y de violencia de género en particular, como una misión que tiene la educación. Y para ello vamos a hacer uso de una teoría de las ciencias sociales que es muy importante para poder visibilizar las violencias y para poder construir relaciones igualitarias y construir escuelas y entornos educativos protectores, seguros, libres de violencia. Me dicen si se ve la presentación. Rafa, tú me dices si está, la trato de mover, creo que no, ¿no? No está moviendo. Sí, ahí está. No, no se está moviendo, pero sí se ve. Ya. ¿Ahora sí se mueve? A ver, vamos a No, ver. tienes que volver a ir ¿Ahí a la sí? presentación. Ahora se mueve, sí, ahora sí. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Te agradezco muchísimo. Rafael es un compañero de la derrama que está siempre acompañándonos para que todo salga de la mejor manera posible. Vamos a trabajar entonces 3 aspectos fundamentales en esta primera sesión de nuestro seminario permanente. En un primer momento vamos a señalar y vamos a precisar de qué violencia estamos hablando y cómo se expresa en algunas cifras. En un segundo momento vamos a conversar y a precisar también por qué tenemos que trabajar el enfoque de género en la escuela. Y en un tercer momento vamos a trabajar, a proponer de manera muy general, porque esta es una sesión breve, de manera muy general, cómo podemos desarrollar contextos de aprendizaje y de convivencia en la escuela libres de violencia. Rafa nos va a ayudar en un momento cuando yo se lo pida con 2 videos, si es que a mí se me hace un poco complicado, que son breves y que están a lo largo de la presentación. ¿De qué violencia hablamos entonces, no? Es muy importante en un inicio que podamos precisar qué cosa estamos entendiendo por violencia de género y además ir a las fuentes especializadas que han venido debatiendo este tema y defendiendo una vida libre de violencia, ¿no? Y esa es la Convención Belém do Pará, que se realizó en Brasil el año 1994 y que define de esta manera lo que es violencia de género, ¿no? La violencia de género es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, que es la situación más grave, daño o sufrimiento físico de cualquier manera, de cualquier forma, sufrimiento sexual, violencia sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Si bien sabemos que la violencia fundamentalmente es hacia las niñas y las mujeres en nuestra diversidad, también es importante que haya una violencia de género para las personas sexogenérico diversas, es decir, para las personas no heterosexuales.
La violencia de género es un problema público, no es un problema solamente individual de algunas personas, es un problema público que se sufren de manera, en muchos casos, invisible y naturalizada, y que podemos definirla como la expresión más extrema de la desigualdad existente en nuestra sociedad, porque precisamente se reproduce desde esa naturalización y en todos los espacios en los que interactuamos las personas y desde que somos muy pequeñas, desde que nacemos, ¿no? Hay muchas más violencias de género, podríamos precisar con mayor detalle desde lo que se llaman los micromachismos y desde la vida cotidiana en los diferentes espacios donde interactuamos las personas, pero podríamos decir que estas son las 3 formas de violencia que suelen estar registradas en las estadísticas y que son las más visibles, ¿no? La violencia sexual, que no solamente está vinculada a la situación extrema y horrenda que es una violación sexual, sino que es también el acoso verbal o físico, esto que se suele denominar como piropos, que en realidad son el inicio también de una forma de violencia y que tiene que ver con que generalmente los hombres se sienten con la libertad, ¿no? Y con el poder para poder hablar sobre nuestros cuerpos, ¿no? El acoso, la explotación, el abuso, la intimidación. La violencia psicológica, que es una violencia muy extendida en las diferentes edades de las niñas, de las mujeres, y que implica desde el control de la apariencia física, cómo quieren decidir sobre cómo vestirnos, cómo estar, cómo, ¿no? Cómo mostrarnos, el control a través de los celos, que es algo bastante generalizado en las interacciones de las parejas, ¿no? El control por medio del chantaje emocional, la humillación. La violencia física, que es el daño hacia nuestros cuerpos y la salud, la prohibición de ejercer derechos sexuales y reproductivos y otras formas más. Aquí algunas cifras que precisamente ayer en la conmemoración del 25N, del Día de la Eliminación contra la Violencia hacia las Mujeres, recordábamos algunas cifras que son tremendas, ¿no? Esta información es data oficial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Programa Nacional Guarmiñán, ¿no? Desde el 2024 a septiembre de 2025, en el Perú ha habido 276 feminicidios, es una cifra horrenda, ¿no? A lo largo de ese año, solamente hasta septiembre, se registraron 211 tentativas de feminicidios, 9.109 niñas, adolescentes y mujeres han desaparecido en nuestro país. Este es un problema del que se habla poco y que es una situación muy grave para las niñas y adolescentes, sobre todo porque, como se ve en las cifras, son 5.882 las niñas y adolescentes que han desaparecido, ¿no? Y durante los últimos 5 años, 31 mujeres desaparecen cada día en el Perú. Estas son cifras oficiales del Ministerio del Interior. Hay una infinidad de consultas a la línea 100. Ustedes saben que la línea 100 es una de las medidas que ha incorporado el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables hace ya bastante tiempo. Son cifras alarmantes, ¿no es cierto? Obviamente, como vemos en el primer gráfico, somos las mujeres las que hacemos mucho más uso de esta llamada, ¿no? En lo que va del año han habido 22.453 llamadas de mujeres y las consultas van desde todas las formas de violencia. La económica, como ustedes ven aquí, es muy alta, pero también la psicológica, la física y también la sexual, ¿no? Esta es una cifra también aterradora, 128.474 casos de violencia de género han sido atendidos por los centros de emergencia mujer en lo que va del año, solo de enero a septiembre. Y miren ustedes, en el gráfico, en la torta superior, se ve que la violencia de género, las denuncias de violencia basada en género se dan en todas sus formas, muy fuerte y muy extendida, la violencia psicológica, ¿no? La violencia económica, la violencia sexual, la violencia física. Y estos son los casos reportados. Sabemos que hay muchas situaciones de violencia que no se reportan, ¿no? Y una cifra muy alarmante de estos más de 125.000 casos
atendidos de violencia basada en género, 48.384 corresponden a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Queremos ver, no sé, Rafa, si te va a ser posible mostrar este video. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver en este momento, colegas, compañeras, compañeros, es por qué ocurre, por qué es tan generalizada la violencia de género. ¿Qué sucede? ¿Cómo se fomenta? ¿Cómo se promueve de manera incluso inconsciente, de manera naturalizada, de manera generalizada, ¿no? Y este video es un video que nos da unas primeras pistas sobre cómo se construyen estas desigualdades entre los hombres y las mujeres y que representan relaciones de poder que justifican, que naturalizan las distintas formas de violencia, muchas veces invisibles, que sufrimos niñas y mujeres. Rafa, ¿lo puedes poner? ¿O tengo que salir de aquí? Sí, sí puedo. ¿Tengo que dejar de compartir o...? No tienes que dejar de compartir. Muy bien, gracias. Muchas gracias.
Los sabores del Perú nos inspiran a volar, con sus ingredientes y preparaciones únicas, celebrándolo a nuestra gente y las tradiciones, elevando los sabores de la costa, la sierra y la selva, y seguir llevando la gastronomía peruana a lo más alto, porque en cada viaje los sabores del Perú nos inspiran a volar. ¿Se acabó, Rafa? Bueno. Gracias, Rafael. Lo dejamos allí. Son los comerciales. Sí, sí, sí. Gracias, Rafa. Bueno, ¿qué les pareció? Un sueño. Ojalá que sea un sueño posible para cada vez más mujeres, ¿no? Lo que sueña esta señora en este video, ¿no? Pero lo que vemos en el video, y por eso quería proponerlo y transmitirlo, a pesar que toma varios minutos, porque claro, las imágenes son muy poderosas y seguramente nos remiten a distintos episodios de nuestras vidas, ¿no?
a nuestras vidas de nuestras infancias, con los adultos, adultas que estuvieron cercanos a nosotros, si es que vivimos con papá, mamá o los adultos cuidadores, y seguramente en mayor o menor medida nos remite también a nuestras vidas actuales, ¿no? Cuánto las mujeres, como se ven allí, no solamente las mujeres adultas, sino las niñas también, cuando tenemos hijas o cuando hay niñas en el hogar, vamos reproduciendo esta recarga en el cuidado de la vida, ¿no? En el cuidado en la cocina, en limpiar la casa, en tener las cosas limpias, en atender a las guaguas o si hay personas enfermas. Pero además en el video vemos un conjunto de prácticas que además las hemos como naturalizado. Es normal pues que las mujeres trabajemos y seamos las primeras en levantarnos, las últimas en acostarnos, tener como muchas manos para hacer muchas cosas en paralelo, ¿no? Y a la vez, y muchas veces eso se enaltece y más bien no se visibiliza que hay un conjunto de injusticias que impiden. ¿Y por qué injusticias? Porque impiden a un grupo de esa familia, en este caso a las mujeres adultas y a las niñas, tener más tiempo para estudiar, para descansar, para desarrollarse en otras tareas, para que además cuando eduquemos a los niños y a las niñas que están en nuestros hogares, aprendamos a vivir en igualdad, ¿no? Aprendamos que es muy importante el cuidado de la vida, que es muy importante que todos y todas colaboremos. ¿Y por qué es tan importante esto? Y ustedes dirán, bueno, Yolanda, ¿qué tiene que ver esto con la violencia de género? Es que la violencia de género, y además como muy bien lo señala Rita Segato, es un ejercicio de poder, ¿no? Es un ejercicio, en sus diferentes formas, la violencia es un ejercicio de poder. Y ese ejercicio de poder se expresa en los varones, es como la forma en que los varones ejercen su masculinidad por la forma en que hemos socializado a los varones, ¿no? Las madres, las maestras, la sociedad, la televisión, etc. Entonces, quería mostrar en este video esas desigualdades flagrantes, ¿no? Que se expresan también, por ejemplo, en la clasificación de los juguetes. Y quería pasar, ya que hemos visto un conjunto de mandatos, de prácticas, de rutinas que suelen reproducirse, probablemente no exactamente, probablemente hay algunos días en que hay cierta colaboración de los varones en la familia o hemos avanzado un poquito, pero en general, y eso lo dicen también las cifras y los distintos estudios, las mujeres cargamos con esa responsabilidad del cuidado de la vida, ¿no? Y como se ve en algunos momentos en el video, solemos tener menores ingresos en general en el mundo del trabajo, ¿no? Ahora quisiera rápidamente mirar qué pasa en la escuela, qué pasa en nuestros espacios en los que elaboramos, y para quienes están conectadas y no necesariamente están en una escuela, todas hemos pasado por la escuela como docentes o como estudiantes, ¿no? Miren ustedes los reportes del CICD, que es esta plataforma del Ministerio de Educación, en donde las personas pueden registrar situaciones de violencia, ¿no? Como se ve, la violencia se mantiene, todavía no termina el 2025, estos son datos desde hacia julio más o menos, y miren ustedes la data que tenemos, ¿no? La violencia psicológica sigue siendo como las más fuertes, pero también hay violencia sexual de los casos que se reportan, ¿no? La situación de violencia es mayor en el caso del nivel de secundaria, y miren ustedes casos reportados en relación a quiénes son las personas agredidas, cuáles son las personas agredidas, ¿no? El porcentaje de casos reportados de violencia entre escolares según sexo del escolar agredido, o sea, quién recibe la agresión, ¿no? En el 2023, la mayor agresión la reciben los hombres y probablemente entre los varones. En el 2024 es también entre ambos, pero también hay una cifra importante de las mujeres, ¿no? Y este es el caso de porcentaje de casos reportados de violencia del personal de la escuela contra los estudiantes, porque también sucede eso, ¿no? El personal de la escuela, las distintas formas de violencia también se reproducen a la escuela, ¿no? Y es el personal femenino el que suele ser el más agredido.
Entonces, ¿por qué hablamos del enfoque de género? ¿Por qué el enfoque de género es importante para combatir, para visibilizar y para combatir la violencia que se ejerce en los diferentes espacios en los que interactuamos y precisamente en la escuela, ¿no? Porque es una categoría de análisis y son lentes que nos permiten mirar, por ejemplo, yo traigo algunos ejemplos nada más, situaciones como esta que tienen un impacto en la socialización, en la vida de los niños, de las niñas, de las mujeres, ¿no? Ahora que se acerca Navidad y que seleccionamos juguetes y que sabemos las maestras y los maestros que los juegos y los juguetes y las actividades que proponemos a niños, niñas, a nuestras y nuestros estudiantes deben de ser diversas y todas las oportunidades posibles para que desarrollen al máximo todas sus capacidades. Clasificamos juguetes y muchos de esos juguetes destinados a niños reproducen o tienen que ver con el entrenamiento de la violencia, ¿no? Los tanques, los soldaditos, las pistolas, ¿no? Y a ellas juegos que tienen que ver con el cuidado, ¿no? Con el cuidado de la vida y con el entrenamiento luego para cuidarla si es que decide ser mamá, como una muñeca. Es muy común regalar a una niña una muñeca, ¿no? Y sin embargo, un niño, una niña viene al mundo porque porque cualquiera de los dos, hombre o mujer, podría cuidarlos, pero la muñeca se le da siempre a la niña, ¿no? Toda esta dimensión de lo socioafectivo, hay una represión para expresar dolor, tristeza, miedo, vergüenza en los niños, ¿no? Y es muy común escuchar a las madres, al mundo adulto, mujeres, hombres, que le digan a los niños varones cuando se caen, cuando tienen dolor, cuando tienen ganas de llorar, que los hombres no lloran, ¿no? Que llorar es un signo de debilidad, que lloran las mujeres, porque tenemos la licencia de sentirnos débiles, mientras que a las niñas sí se les permite eso. Entonces, ese trato diferencial entre la posibilidad de expresar y de vivir plenamente una dimensión de la vida de los seres humanos que es tan importante como la dimensión socioafectiva, está cercenada, está limitada, está reprimida en los niños varones desde que son muy pequeños. El dolor, el miedo, la ternura, el amor profundo, porque también uno puede tener lágrimas de amor, se emociona, están limitadas, por lo menos en el espacio más público para los niños, ¿no? Luego, la validación de la violencia entre los hombres. Es muy común ver en las escuelas que cuando los niños varones se pelean, poder decir, bueno, es normal, los niños se pelean más, los niños son más movidos, ¿no? Y también al interior de las aulas, no es que son varones, los varones se mueven más, hablan más lisuras, y es como que vamos aceptando que naturalmente, y lo digo entre comillas, los niños suelen ejercer más violencia, ¿no? Y la burla, por ejemplo, cuando un chico está muy enamorado, porque el amor es sinónimo de debilidad, ¿no? Porque implica pensar en el otro, estar muy al tanto de la otra persona, ¿no? Nuevamente el tema de los juegos, ¿no? Y jugar permite desarrollar los juegos, las actividades en general, nos facilitan desarrollar diversas actividades, ¿no? Podemos decir también que esto sucede en el deporte. A los niños se les ofrece mayores oportunidades para hacer deporte y también más tiempo en la escuela y en los hogares. Cuando nosotras vamos a una escuela en el país, en general, estoy hablando en general, pueden haber excepciones, y vamos a la hora del recreo y nos paramos en un lado del recreo, lo que vamos a ver son patios en general, y sobre todo a medida que van avanzando los grados, repletos de varones, ¿no? Ocupan los espacios libres a través del fútbol, ¿no? Y entrenan a través de estos deportes fuerza, dirección, competitividad, ¿no es cierto? Iniciativa, ¿no? Mientras que vamos a observar a muchas niñas que están en los contornos, que no necesariamente se les promueve tanto o incluso se les permite desarrollar de esta manera el despliegue de actividades físicas, ¿no? Y otra cosa importantísima que también refuerza las relaciones de poder y de mayor prestigio en general de los varones, también se da en el conocimiento, ¿no? La historia, las ciencias, la filosofía, las artes, la literatura suelen tener
una abundancia de protagonismo de los hombres, ¿no? Y cuando hablamos de las mujeres, por ejemplo, en la historia, y preguntamos por qué no aparecemos las mujeres como protagonistas de la historia, aparecemos muchas veces, o está escrito en muchos libros, nuestra participación desde estereotipos de género, ¿no? Como Manuelita Sáenz, no como la gran estratega militar, ¿no? Del Ecuador, no como la pareja de Bolívar y la estratega militar, sino como la amante de Bolívar, ¿no? Cuando hablamos de nuestra Micaela Bastidas, no hablamos como también la estratega en la lucha que tuvo Tupac Amaru y toda la población que se unió a su región, sino que decimos la esposa de Tupac Amaru, ¿no? Cuando hablamos, no sé, de la fundación del Tahuantinsuyo, hablamos de Mama Ocllo, que tejía, que cuidaba, y de Manco Cápac, que penetraba el Cerro Guanacaure, ¿no? Con la Chiquitaya, etcétera. Y sin embargo, sabemos que hubo protagonistas de la historia que están invisibilizadas o que son narradas desde estos estereotipos, ¿no? María Rostorowski, por ejemplo, nos habla de una mamahuaco, ¿no? De mujeres que también fueron guerreras. Y el enfoque de género está reivindicando y visibilizando la participación de las mujeres también en las ciencias, porque las mujeres también hemos hecho ciencia, ¿no? Y muchas veces, a lo largo de la historia, no solamente en el Perú, sino en el mundo en general, las mujeres no podíamos patentar un invento y teníamos que recurrir a una pareja, a un esposo, ¿no? Que patentara ese invento a nuestro nombre, ¿no? Entonces, qué importante es visibilizar el aporte de las mujeres. Luego, cómo reproducimos en las escuelas también, y esto lo hacemos como muy naturalmente, no es que vayamos con la clara intención de generar desigualdad, pero precisamente estos lentes son para visibilizar lo que está invisible, visibilizar lo que está naturalizado, ¿no? Como sin querer queriendo se ha naturalizado. Eso, y entonces cuando queremos arreglar, ahora que vienen las fiestas de fin de año, las maestras, los maestros llamamos a María, Juanita, Teresa, Pati, a las niñas, porque decimos que las niñas tienen mayor gracia, son más delicadas, tienen mayor cuidado, ¿no? Tienen un mayor sentido de la estética para adornar, para ambientar, etcétera. Y si queremos mover carpetas o colgar cosas que impliquen un poco más de destreza física y de fuerza, llamamos a los varones, ¿no? Entonces, siendo la escuela, siendo el espacio, el entorno educativo, teniendo como finalidad que las personas con las que trabajamos, nuestros estudiantes, desarrollen todas sus capacidades, todas, independientemente de si estamos en el ámbito rural, urbano, si estamos trabajando con un pueblo originario indígena, si estamos trabajando con niños o con niñas, todas las personas, y eso está muy claramente en nuestras normas y en los sentidos de la educación, deben desarrollar al máximo todas sus capacidades. ¿Qué pasaría si los varones también tuvieran la estimulación para el cuidado, para ambientar, para cuidar al otro, ¿no? Probablemente también podrían trabajarlo un poco más en las casas, probablemente también podríamos incidir en que se distribuyan mejor las tareas en el hogar, y también con las niñas y con las mujeres desarrollar mayor autonomía y protagonismo y liderazgo, y también desarrollar otras capacidades que tienen que ver con también la fuerza física, también la capacidad de organizarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un video chiquitito, Rafa, también si lo podemos ver, es cortito, mucho más cortito que el otro, es un video de Plan Internacional, que luego se trabajó también en el Ministerio de Educación cuando hemos trabajado estos temas tan importantes que tienen que ver con el enfoque de género, que es un enfoque transversal en el currículo nacional de la educación básica, ¿no? Hola, ¿alguna vez has preguntado por qué tenemos un Ministerio de la Mujer y no del hombre? La respuesta es mucho más sencilla de lo que crees, y acá te lo explicaré. Solo por ser niñas tenemos muchas más posibilidades de ser agredidas sexualmente, y eso genera que tengamos menos libertades que los hombres de nuestra misma edad. Cuando crecemos y empezamos a movilizarnos solas, solo el hecho de caminar por las calles es un riesgo para nosotras. Siendo ya adultas, el solo hecho de estar en una relación de pareja es un peligro potencial para nosotras. Y si queremos denunciar, muchas veces no nos creen o hasta llegan a culparnos por sufrir de violencia.
Por eso, es importante reconocer que las niñas, adolescentes y mujeres sufrimos formas de violencia que deben ser abordadas con acciones específicas para poder acabar con la desigualdad que hasta ahora vivimos. Recuerda que puedes ser parte del cambio, escuchando, cuestionando tus actitudes frente a estos problemas y mostrándote dispuesta o dispuesto a aprender. Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes también estamos luchando por un país más justo. Muchas gracias, Rafa. Bueno, esto es un video cortito, que nos permite visibilizar, ¿no? y reconocer la importancia que tiene trabajar para construir aulas y escuelas y entornos educativos libres de violencia de género, ¿no? Hemos venido ya conversando de por qué género en la escuela. Una primera certeza es que la desigualdad de género en educación también existe, ¿no? Se expresa en brechas de desigualdad en números muy claros, pero también en formas de discriminación, ¿no? Cuando distribuimos roles y responsabilidades en la escuela, en el uso de los espacios, ¿no? Los espacios más grandes, los patios, etcétera, en general, son copados y apropiados por los niños, y allí habría que trabajar también cómo redistribuimos de manera equitativa esos espacios, cómo desarrollamos juegos colectivos también. En los procesos de aprendizaje, ¿no? Cuando en los textos se van cambiando y algunos vamos incorporando también, y eso es un aporte al enfoque de género, al conocimiento, a las diferentes epistemes, cómo están sobre todo visibles los hombres, ¿no? Yo crecí también en una escuela pública, en donde hablaban de el hombre hacia la historia, el hombre de Pacaycasa, el hombre de Lauricocha, siempre era el hombre, ¿no? Y esto va construyendo subjetividad, ¿no? Va construyendo una sensación de menor participación, de menor protagonismo, de menor actoría, ¿no? Inhibe un conjunto de capacidades en las niñas, en las mujeres, cuando no somos nombradas, ¿no? Está en los textos y en los materiales, y también en la participación y toma de decisiones, ¿no? Cada vez vemos más niñas que van liderando, pero es muy importante que puedan ejercer también en la toma de decisiones, que puedan ser jefas de grupo, que puedan distribuir, que puedan hablar en el aula con voz alta, ¿no? Y poder hacer justicia en los aprendizajes que además están tan generizados. Es decir, cuando pensamos en las ciencias, pensamos en que es propio de los varones, ¿no? Y las ciencias, que también forma parte de un estereotipo, tienen mayor prestigio, ¿no? Las ciencias son carreras de punta que tienen mayor prestigio. En general, la gente vinculada a las ciencias tiene también mayores ingresos y son mayormente líderes en diferentes ámbitos de la vida pública, ¿no? Y en la escuela, sin darnos cuenta, solemos pensar que los niños varones están más habilitados para las ciencias, para la matemática. Y en un estudio que Teresa Tobar, una gran maestra, una gran colega, hace varios años realizó, fuimos observando en las aulas cuántas veces las maestras y los maestros preguntamos o pedimos participación en las aulas cuando enseñamos matemática. ¿Cuántas veces a niños, cuántas veces a niñas? Y se registró que en su mayoría solicitamos la participación de niños. Por el contrario, cuando estamos enseñando lenguaje, literatura, comunicación, solemos, y también cuando estamos en temas vinculados, como decía hace un momento, a la decoración, a la ambientación y tal, y al cuidado, solemos solicitar participación de las niñas, ¿no? Y entonces esto está tan naturalizado que no nos damos cuenta, lo hacemos sin querer queriendo, como es el título del libro de Teresa Tobar, pero es importante ponernos los lentes de género y estar muy conscientes de cómo podemos ir promoviendo sin darnos cuenta desigualdades o relaciones de poder inequitativas, ¿no? Entonces, la escuela, hay que tomar en cuenta que la escuela es un agente de socialización fundamental. Niños y niñas están desde los 3 años hasta los 17 años en la escuela y durante muchas horas están con nosotros y nosotras las maestras. Es un espacio fundamental para o reforzar o deconstruir estereotipos, ¿no? O reproducir formas de discriminación, ¿no? Entonces, tenemos la misión de deconstruir
y transformar y cambiar ese conjunto de roles, estereotipos, mandatos que impiden a los seres humanos vivir plenamente y que afectan no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Ahora no tenemos mucho tiempo, pero hay un conjunto de cifras y de estudios de la OMS que señalan que los varones en general en el mundo mueren mucho antes que las mujeres porque están más expuestos a trabajos y actividades de riesgo, ¿no? Y en la adolescencia se ven mucho estos ritos de valentía, que si no te tiras al mar en medio de las olas y no nadas, no eres fuerte, que si no tomas suficiente licor, no eres suficientemente hombre, que, en fin, un conjunto de riesgos a los que están expuestos para demostrar su masculinidad. La represión de los afectos trae consecuencias en su estado físico y en sus relaciones afectivas, ¿no? Porque cuesta mucho a los varones poder hablar de lo que sienten, en general, no estoy hablando de absolutamente todos. Entonces, estas relaciones y estas relaciones de poder inequitativas con que suelen educarnos a los niños, a las niñas, a los hombres y a las mujeres, en las familias, en la escuela, perjudica a las mujeres y a los hombres, ¿no? No nos permite vivir en plenitud de derechos y en justicia, ¿no? Para unos y para otras. Entonces, ¿por qué género en la educación? Porque los sentidos de la educación y nuestras finalidades nos dicen que desde la educación queremos aportar o nuestra contribución a construir un mundo más justo y más humano, ¿no? Hay también un conjunto de normas, se han ido eliminando algunas muy importantes, pero todavía tenemos un conjunto de normas en el país que validan que, por ejemplo, trabajemos el enfoque de género en la escuela, la Ley General de Educación, el Proyecto Educativo Nacional del 2036, ¿no? El marco del buen desempeño docente, etcétera, y un conjunto de normativa internacional que el Perú tiene la obligación de cumplir, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la CEDAW, que es la Comisión para borrar toda discriminación hacia las mujeres, ¿no? Y otros convenios internacionales, la Convención de los Derechos de los Niños también, ¿no? Y además porque la desigualdad entre hombres y mujeres en el plano educativo es una realidad que persiste y que es importante transformar. Y ya voy terminando, ¿no? Esto ya lo hemos señalado, la educación es un espacio de socialización y es la estrategia más importante para construir la igualdad de género. La escuela no solamente es un espacio para aprender un conjunto de saberes, para transmitir de manera creativa, ¿no? y crítica el aporte del conocimiento de la humanidad, de nuestros pueblos, sino que es un tiempo y un espacio de convivencia. La escuela tiene que constituirse, como siempre lo recuerda Patricia Oliad, una investigadora tan importante en nuestro país, constituirse en esa suerte de sociedad, de forma de vivir, de forma de convivir alternativa al mundo en el que vivimos. Tiene que ser un espacio en donde las personas estamos reconocidas en nuestras diversidades, en donde podamos interactuar libre de formas de racismo, de discriminación en base a nuestro género y nuestro sexo, ¿no? Entonces es un espacio de convivencia para construir ciudadanía intercultural, para construir convivencia democrática, ¿no? Y el enfoque de género es una teoría, no es una ideología, es una teoría de las ciencias sociales que nos permite visibilizar, reconocer cuáles son esas relaciones que no están siendo buenas ni para ellos ni para ellas y que es necesario ir modificando, ¿no? En diálogo. Tenemos la Ley General de Educación, como les mencionaba, que contempla el principio de equidad y el Currículo Nacional de la Educación Básica, ¿no? Decía esto hace un momento, el enfoque de género nos propone mirar con lentes de género las rutinas, la vida cotidiana, las entradas, las salidas, los recreos, los cambios de hora, etcétera, los procesos, los espacios, los aprendizajes, las interacciones, para comprender dinámicas y sentidos de la escuela en el Perú, de construirla, analizarla, para proponer y construir desde las políticas y los actores, o sea, nosotros, una pedagogía en y para la igualdad y la justicia. Con esto acabo. ¿Cómo lo hacemos? Voy a ir un poquito rápido. Es fundamental que podamos seguir insistiendo en estas medidas de política, ¿no? Poder tener el aporte del enfoque de género, que no solamente está en el ámbito de la sexualidad, como a veces
de manera equivocada se menciona, sino que tiene que estar en la filosofía, en la historia, en las artes, en la política, en el deporte, ¿no? En los materiales educativos, en el lenguaje inclusivo, nombrar a las niñas, a las mujeres, y no solamente a las niñas y a las mujeres en nuestras aulas, sino nombrar a las mujeres como parte de la historia de la humanidad, de la vida de la humanidad, de la vida en el planeta, ¿no? La formación docente inicial, o sea, en el pregrado y continua a lo largo de nuestro desempeño magisterial en género, como en otros temas también, cerrar brechas de género en los aprendizajes, equilibrar esta brecha que hay, niños y varones a las ciencias y niñas y mujeres al ámbito de la comunicación o de las humanidades, ¿no? Promover el liderazgo, la autonomía, ¿no? Y una educación con enfoque de género previene. Esto es fundamental. El enfoque de género es la principal estrategia para combatir la terrible situación y realidad de violencia de género que vivimos en el Perú, en todo nuestro territorio y en el mundo. Muy rápidamente, a nuestras niñas y niños hay como 5 cosas que son como fundamentales de trabajar para prevenir el abuso sexual desde que son muy pequeñas. Nuestro cuerpo es nuestro, nos pertenece y hay que cuidarlo. No guardar secretos, generar además lazos de confianza para que puedan contarnos cualquier situación que podría ser una situación de violencia. No exigir a nuestros niños dar besitos, abrazos si no quieren a alguna persona, sobre todo en el entorno en que nos conocemos, en la familia. Sabemos que las situaciones de violencia de género en las familias suele ser de la persona más cercana, que conozcan su cuerpo, cómo se llaman por su nombre, vulva, pene, y no los otros nombres que nos generan suspicacia, ¿no? ¿Por qué a la oreja, al ojo, sí le llamamos oreja y ojo, y a estas partes que son tan importantes de nuestro cuerpo, tan valiosas, les cambiamos de nombre o lo hablamos en susurro y no desarrollamos aprendizajes que tienen que ver con el conocimiento y el cuidado de nuestro cuerpo, ¿no? Aprender a decir no, sobre todo a las niñas, frente a cosas que no nos gustan, que nos incomodan, ¿no? De quien fuera la persona, ¿no? Sea nuestro familiar o sea en la escuela. Una escuela segura y protectora que incorpore el enfoque de género está atenta a los factores de riesgo de nuestras niñas y niños. Los maestros, las maestras podemos observar si ha cambiado de actitud, si está descuidado, si falta, si está apático, apática, etcétera, ¿no? Construir interacciones democráticas en donde los niños y las niñas se sientan personas dignas, que se sientan reconocidas en plenitud como sujeto de derechos, desarrollar conciencia de derechos y no solamente que tengan una lista de estos son los derechos, sino que sepan qué significa, cómo se vive el buen trato, qué significa el buen trato, qué significa el derecho a la vida, qué significa el derecho a un trato digno, ¿no? Qué significa el derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Y también conocer qué instituciones de protección existen para que en cualquier situación puedan recurrir a ellas. Fomentar la participación y la autoría estudiantil, el protagonismo estudiantil es importantísimo, ¿no? Educación sexual integral a lo largo de la educación básica regular y a lo largo de la vida, porque los seres humanos, la sexualidad forma parte de nuestras vidas y no tiene que ver solamente con relaciones sexuales, sino que tiene que ver con cómo nos vinculamos con las personas, con cómo establecemos la defensa de nuestros derechos, con cómo nos vinculamos con las mujeres, con los hombres, con las otras personas con las que vivimos, cómo desarrollamos nuestros afectos, cómo vivimos nuestras amistades, nuestros enamoramientos, etcétera, y cómo también aprendemos a cuidar y a vivir de manera responsable, ¿no? Y satisfactoria. Conocer los sistemas de protección. Tenemos que conocer rutas claras de atención a situaciones de violencia, saber que existe el SEM, la DEMUN, el municipio escolar, etcétera, ¿no? Y ya de cara a nosotras y a nosotros los docentes, ¿no? Hablábamos de establecer relaciones de respeto, ¿no? Y que reconozcan la diversidad en su mayor amplitud, que podamos desarrollar responsabilidades compartidas en el aula, ¿no? Si hay que barrer el aula, hay que limpiar las carpetas, bueno, María y Tere y José lo hacen por turnos, hombres y mujeres, porque el cuidado de la vida en la escuela, en la casa, etcétera, es una responsabilidad de los seres humanos, cualquiera fuera su sexo o su género, ¿no? Y nos permite además vivir bien y construye
muchas cosas, ahora no tenemos mucho tiempo, pero sentido de pertenencia, satisfacción con la tarea, reconocimiento en el grupo, ¿no? Saber que he podido generar un ambiente bonito en el aula y mis compañeros lo agradecen y luego por turnos le toca al otro y a la otra, y saber que cuando todos colaboramos construimos esa convivencia, esa comunidad alternativa de vida que queremos luego construir para nuestro país y también para nuestras familias, ¿no? Incorporar el aporte de las mujeres al conocimiento. Cada vez hay más textos en las redes, ¿no? Cada vez hay mayor literatura, ciencia, arte, en donde se incorpora y visibiliza a las mujeres, y muchos videos sobre esto. Romper techos de cristal e incentivar que hombres y mujeres desarrollen al máximo sus capacidades en las ciencias, en las letras. Es tan importante que hombres y mujeres aprendamos a coser un botón, a hacer una basta, como a preparar los alimentos, porque la autonomía en el cuidado de la vida, de nuestras vidas, pero de las vidas de las otras personas con las que convivimos en las infancias, en las adolescencias y en nuestra vida adulta, es fundamental. Eso va a contribuir a convivir en igualdad, ¿no? Promover liderazgo y participación, sobre todo de las niñas, ¿no? Equilibrar esta balanza, la mayor participación, protagonismo, la capacidad de, y no solo en una, ¿no? No solo, bueno, tenemos 3 o 4 lideresas, sino en general en las niñas, esta posibilidad de ejercer su autonomía y participación, lo que va a promover y lo que va a permitir que también aprenda a decir no frente a la violencia. Educación sexual integral, espacios compartidos, ¿no? Y muy rápido, las identidades de género se van construyendo y van cambiando a lo largo del tiempo, en la familia, en la escuela. Hace 50 años, las mujeres estábamos muy poquito en la universidad. Hace 50 años, nuestras abuelas probablemente, quizá habían terminado la primaria o muchas no. Hace 50 años, probablemente nuestras abuelas o nuestras madres no tenían ingresos propios, nosotras sí. Hay muchas cosas que han ido cambiando, hemos venido accediendo a derechos por nuestras propias formas de transformar, por nuestras propias luchas, ¿no? Nuestras propias incidencias, y entonces es importante que vayamos entre hombres y mujeres mirando. Las mujeres lo hemos hecho más porque vivimos en una situación de discriminación. Vayamos viendo cuáles son las mejores maneras de vivir con justicia, ¿no? Para heredar a nuestros estudiantes, a nuestros pueblos, a nuestras hijas, a nuestros hijos, un mundo más justo. Y ese mundo más justo, como lo veíamos en el video de Sueño Imposible, va comenzando desde nuestras propias vidas y nuestros pequeños grandes actos cotidianos, ¿no? El enfoque de género es una lupa que permite mirar las relaciones entre los géneros en la familia, en la escuela, en el bus, en el trabajo, en la calle, en la política, en el país, etcétera, ¿no? Y la escuela tiene esa misión, ¿no? No es un añadido, no es una cosa que pueda no elegir, es una misión que tenemos. No podemos desarrollar capacidades, no podemos educar, no podemos construir aprendizajes si convivimos en desigualdad, no podemos desarrollar aprendizajes si naturalizamos las brechas y las desigualdades, ¿no? Y si no ofrecemos iguales oportunidades para todos y para todas. Bueno, me quedo aquí. Rafa me dice que hay la posibilidad de algunas preguntas. Sí, tenemos 4 preguntas. Yolanda, por favor, ¿puedes dejar de compartir para poder fijarte en el centro? Sí. Ya, perfecto. A ver, vamos a ver. Sí, deja de compartir. Y ya, te dicto la primera pregunta. Ajá. ¿Qué formas de violencia de género crees que son las más frecuentes en las escuelas? Física, psicológica, verbal, y ahora con el boom de la digitalización, también las redes sociales. Sí, las redes sociales reproducen también, por eso digo que el enfoque de género permite ver en todos los espacios, también en las redes, cómo hay esa reproducción de las violencias. Creo que una muy cotidiana y que las chicas y las adolescentes hablan mucho, son estos micromachismos, ¿no? Son estas bromas, estas burlas con relación a los cuerpos de las chicas, ¿no? Y no es porque los hombres, y acá hay que tener mucho cuidado, sean malos y los niños sean, pues, no sé, terribles y nacieron malos. Es que, y acá, bueno, no hemos tenido tiempo para eso, pero los medios de comunicación, la publicidad, está permanentemente comunicando
que el cuerpo de las mujeres, que nuestros cuerpos están bajo el escrutinio y pueden estar bajo el escrutinio de los hombres, ¿no? ¿Qué piensa un niño, una niña, un niño, en este caso, cuando pasa por los lavaderos de autos y ve cuerpos de mujeres voluptuosos semidesnudos? ¿Por qué en un espacio donde se espera que hayan más hombres, que más hombres tienen carros, eso se espera, hay cuerpos de mujeres voluptuosos semidesnudos, ¿no? ¿Por qué cuando se hace una publicidad para materiales de construcción, también hay mujeres en esa medida? Porque se está diciendo, sin decir, que las mujeres somos objetos, nuestros cuerpos están bajo el escrutinio de los hombres. Entonces, en las escuelas se reproducen esos chistes y todo el mundo se ríe, y a veces las y los docentes no nos damos cuenta, y bueno, pasa como natural y se reproduce y jajaja, nos da risa, Se ¿no? normaliza. Y se normaliza y se naturaliza. O sea, el poder de las desigualdades de género, así como el racismo también, radica en que se ha naturalizado, ¿no? Entonces Claro. la gorda y la no sé qué, y en determinados momentos, además porque está como interceptado, ¿no? Si eres gorda y además afro y además indígena o además, en fin, está como articulado, pero creo que la violencia psicológica, verbal es muy fuerte, pero también la sexual, porque miren ustedes, la violencia psicológica, muchas cosas que se dicen están sexualizadas y también implican formas de abuso sexual, ¿no? Claro, perfecto. La siguiente pregunta es, ¿qué pierde un niño o una niña cuando educamos como siempre se ha hecho sin un enfoque de género? Bueno, pierde muchísimo. Yo creo que en el caso de las niñas, aprendemos a, si no a naturalizar, a soportar o a crecer soportando que forma parte de nuestras vidas la violencia de género. Y podemos poner todas las mujeres, todas, en cualquier espacio en donde nos encontremos, en cualquier clase social, en cualquier grupo étnico, en cualquier espacio geográfico, en cualquier dimensión laboral, todas las mujeres podemos dar cuenta de distintas violencias de género que hemos recibido, ¿no? Muchas veces, cuando hemos caminado por la calle, sobre todo cuando somos más jóvenes, pero en general, si vemos grupos de hombres, y nos ha pasado mucho seguro en la adolescencia, vamos a cruzar la calle, ¿no? Cuando hemos visto a trabajadores de la construcción, cruzamos la calle porque nos van a decir cosas sobre nuestros cuerpos y nos da miedo. Aprendemos a vivir con miedo. Aprendemos, y hay muchos videos, quizá, y ahora hago un publicherry en la web de la rama magisterial de la unidad de formación dm.edu.pe, van a encontrar dentro de poco una biblioteca digital con una videoteca y también una biblioteca con muchos elementos bibliográficos y recursos pedagógicos para que podamos usar en las aulas. Pero tiene efectos, esto que, a propósito de la pregunta, enormes, ¿no? Reproduce las violencias, ¿no? Y en el caso de los varones, bueno, también muchas consecuencias. Primero, que crecen señalando este mandato de masculinidad hegemónica que tiene que ser poderoso, que tiene que tener don de mando, que tiene que tener, aunque El proveedor. exacto, aunque eso no sucede, es el jefe del hogar y tiene que tener esa autoridad. Además, imagínense, un chico muy flaquito va a ser bulleado, va a ser el punto del aula, entonces tiene que ser fuerte. Porque no cumple con el estereotipo. No cumple con el estereotipo ni con el mandato, tiene que tener mucha vida sexual desde muy temprano, ¿no? Porque si no, pues es medio hombre, ¿no es cierto? Y muchas veces disociándolo de los afectos. Toda esta dimensión socioafectiva tiene consecuencias enormes y creo que todos podemos y todas podemos dar fe de eso. Lo que nos cuesta conversar con nuestros compañeros varones, sobre todo en las relaciones de pareja o en las relaciones amicales, o cómo los hombres tienen que, eso me parece fatal y cruel, reprimir sus afectos, ¿no? Que tengan que tener 2 botellas, 3 botellas, 5 botellas de cerveza para recién poder hablar de dolores del alma, de sufrimientos, ¿no? Y de sentimientos. Ajá, y el impedimento para darnos afecto, ¿no? Las mujeres, por ese lado, sí tenemos esa licencia de abrazarnos, de apapacharnos, de consolarnos. Esa sororidad es que nos sana un poco, ¿no? Es un poco la estrategia que tenemos para sanarnos. Pero tiene consecuencias, efectivamente, y lo podemos ver en cualquier dimensión. Veamos cuántas mujeres ejercen cargos políticos en el país. Y no quiero decir que por ser mujer busquemos la igualdad de género, y eso no es así, no me voy a entrar ahorita en ejemplos de la política, pero en términos de mínima equidad, ¿cuántas mujeres gobernadoras regionales, cuántas mujeres en cargos
públicos hay? ¿Cuántas, siendo educación, por ejemplo, una carrera mayoritariamente mujeres, cuántas mujeres están en la SRE, cuántas mujeres ocupan cargos de poder, ¿no? Entonces sí tienen consecuencias en nuestra vida a lo largo de la vida, ¿no? ¿Cuántas mujeres posponemos una maestría, un doctorado hasta que nuestros hijos crecieron? Porque ¿quién los va a cuidar? ¿Quién los va a atender? Como, ¿cuántas veces no ejercemos o no ocupamos un cargo de poder o no ejercemos política, las que estamos interesados en ejercerla porque ocupa tiempo y va a tener, y eso va a generar conflictos en el hogar? En fin, ¿no? Exacto. Y bajo esa línea, ¿qué temores o resistencias, bajo tu experiencia, suelen aparecer cuando se habla de enfoque de género en las escuelas o en las mismas familias? Creo que esos temores tienen que ver con mucho desconocimiento y con mucha tergiversación. Creo que hay muchas posturas y grupos en el país que han tenido la clara intención, ¿no? Y que tienen la clara intención de mentir alrededor de lo que es el enfoque de género. El enfoque de género, vuelvo a repetir, es una teoría de las ciencias sociales. Y género es una categoría que nos permite reconocer cómo interactuamos entre los hombres y las mujeres. Entonces, ¿qué ideas? O sea, hay un conjunto de mitos que hay que derrumbar, ¿no? Como cuando jugamos el tumbalatas y derribar las latas, eso que representan mitos, ¿no? Que si trabajamos el enfoque de género, los chicos y las chicas van a ser promiscuos y van a tener relaciones sexuales a muy temprana edad. Y eso es totalmente falso. Más bien, los estudios prueban lo contrario, que cuanto más informados estamos, que cuanto más licencia tenemos de hablar de nuestros cuerpos, de aceptarnos, de reconocernos, de querernos, de conocerlo y de tener conciencia de derechos, de que mi cuerpo es mío y que la relación de pareja que yo pueda establecer tenga la edad que tenga, tiene que respetarme, que los celos no son buenos, que los celos no son amor, que no tienen que controlarme y que yo no tengo que dar pruebas diversas de amor, y no hablo solamente de relaciones sexuales, sino toma la contraseña de mi celular, porque esa es la prueba de amor que mi enamorado me pide, ¿no es cierto? O que le mande fotos de dónde estoy a través del WhatsApp, que el control no puede ser amor, que esas formas no son amor. Y eso es lo que nos permite encontrar el enfoque de género, ¿no? Bueno, los temores y los mitos son que si trabajamos el enfoque de género y la educación sexual integral, va a haber promiscuidad, van a haber relaciones sexuales muy tempranas, vamos a homosexualizar a los, y esto es impresionante, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de igualdad de oportunidades, para que los niños y las niñas exploren con los juguetes que quieran, sin que yo los dirija o les prohíba, tú por ser niño no con las muñecas, tú por ser niña no con los bloques, o tú no te puedes abrazar porque eres una niñita y entonces no te puedes ensuciar, tienes que estar siempre bonita y tal. Como que eso va a distorsionar la construcción de sus identidades de género. Son temores muy fuertes que se han venido inoculando en campañas millonarias a padres, madres y a los docentes. Y otra cosa que se viene señalando, lo cual también es terrible, y por eso es tan importante tener argumentos, que con relación al enfoque de género, esa es solo propiedad de los padres, ¿no? Eso solamente se aprende en la familia. Y eso es desconocer absolutamente y tergiversar qué significa el derecho a la educación. ¿Por qué surge la escuela? ¿Por qué demandamos el derecho a la educación? Porque queremos formar a las personas en sentido de justicia, para habilitar a los seres humanos de esta conciencia de derechos, para que puedan actuar en sentido pleno en los contextos en los que viven, de manera en plenitud de derechos. Y es imposible que yo pueda vivir en plenitud de derechos si no conozco mi cuerpo, si no sé decidir sobre mi cuerpo y mis interacciones con los demás, si no reconozco que hay un conjunto de injusticias que impiden a los seres humanos, hombres y mujeres, más a las mujeres, a vivir plenamente. Y entonces, la educación tiene como finalidad educar para la igualdad, educar para el bienestar de todos, construir bien común, ¿no? Perfecto. Y por lo tanto se tiene que trabajar en las escuelas. Bueno, yo me emociono mucho. La última pregunta, muy brevemente, Sí. para final, ¿qué acciones pequeñas desde el rol de docente se pueden empezar a hacer desde mañana para avanzar hacia esta escuela más igualitaria? Varias cosas, ¿no? Llamar a las chicas, a los chicos por su nombre, nunca por apodos, mencionar siempre, tratar de usar el lenguaje inclusivo, buscar, ahora hay tanta información en internet y tal,
cuando enseñamos cualquier tema, contenido, buscar protagonistas mujeres que rompan con estereotipos. Hay muchas mujeres que han tenido inventos maravillosos y que casualmente tienen que ver con el cuidado de la vida, pero también con los aeroplanos y tal. O sea, hay muchas mujeres protagonistas a lo largo del tiempo y de la historia en diferentes áreas del conocimiento. Y una cosa importantísima es ser un ser humano, no quiero hablar de la palabra modelo, pero ser una persona que cotidianamente asume estos enfoques, no solo el de género, también deberíamos de asumir el intercultural para romper con el racismo, y que tiene ese compromiso cotidiano y lo expresa a sus estudiantes. Imagínense el poder, un docente es un líder, una docente es una lideresa, el poder que tiene para un aula que un docente varón en un tema, en un momento de conversación con sus estudiantes diga, ay, hoy día fui muy feliz porque cuando estuve cambiándole el pañal a mi hijito temprano, mientras mi compañera se alistaba para trabajar, me abrazó, me sonrió, ¿no? Que un hombre pueda dar expresión de ternura frente al cuidado de la vida, que además no es solo obligación, sino derecho, que los hombres tendrían que aprender a reclamar también, ¿no? O que una compañera mujer pudiera mencionar, ¿no? Una maestra pudiera mencionar y pudiera tener interés por asuntos públicos y por la política, ¿no? Es decir, que los hombres y las mujeres, como docentes, podamos dar testimonio de la importancia de la justicia entre los géneros, en el ámbito afectivo, en el ámbito del cuidado, en el ámbito de la política, ¿no? Cotidianamente. Cambiar, y solo para acabar, hay una cosa que no hemos mencionado, todo lo que tiene que ver, y tú que eres comunicador y eres un excelente comunicador, todo lo que tiene que ver con lo simbólico. Cuando uno entra a la escuela, hay un conjunto de artefactos, diría Foucault, ¿no? De dispositivos que me comunican muchas cosas, ¿no? Tratar de cambiar sobre el rosado para mujeres, el celeste para hombres, ¿no es cierto? Poner a las imágenes de mujeres en el sector del hogar o de los juegos de familia, poner a los varones en el sector de construcción, romper con esa simbología que es poderosa y que comunica desigualdad, que comunica estas diferenciaciones que no nos ayudan a vivir en plenitud. Perfecto, muchísimas gracias, Yolanda. Gracias a todos los que nos han acompañado y se han conectado. Esta sesión se queda grabada. Y solo una cosita. Cuéntanos. El 11 de diciembre, porque yo comencé esta sesión señalando que iniciamos un trabajo en DM Formación, en la rama magisterial, en la unidad de formación, que se llama Seminario Permanente, que va a durar todo este año y el siguiente también. La siguiente sesión es el 11 de diciembre, un día después, el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, tan importantes en este momento de defender, de conocer, de promover. Y va a estar con nosotros una extraordinaria maestra, exsecretaria de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rosa María Mujica. Va a ser el jueves 11 de diciembre a las 7 de la noche. No se la pierdan. 60 años de rama magisterial. Construyendo confianza, generando bienestar.